Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos a este webinar Educadores que Transforman. Les saludamos con mucho cariño desde Chile, España y otros países que se van uniendo a este encuentro con el querido profesor José María Toro, que nos acompaña para dialogar con nosotras sobre la escuela, el cuerpo, el ser, y vamos a ver cómo se nos va dando este diálogo. José María es un profesor, para mí, para nosotras, un educador que transforma y por eso lo hemos invitado a dialogar hoy con nosotras. José María ha sido profesor, maestro en el aula y hace 30 años ya es maestro de maestros. Se ha dedicado a compartir su experiencia significativa en el aula con sus estudiantes y ha tenido la posibilidad y el don de escribir y de compartir esta experiencia a través de varios libros. El primero de ellos, El pulso del cotidiano, escrito en el 92, y después varios más que no tengo el orden, pero dentro de los que podemos destacar, La vida maestra, Educar con corazón, Sabiduría de vivir, Descansar para ser, El arte de mirar y Escuchar desde el corazón. Le hemos invitado en el impulso que estamos llevando junto a Presencia Presente, Yoga Crecer y Educación Viva para promover una educación humanista, una educación que pueda considerar el cuerpo, el movimiento, la meditación, el silencio, en este impulso desde las neurociencias, mindfulness, técnicas corporales. Y le damos la cálida bienvenida a José María. Bueno, José María, ahora pues quisiéramos que tú también puedas saludar a las personas que nos acompañan y bueno, agradecerte tu presencia aquí con nosotros. Sí, la verdad que para mí es un placer y un honor, ambas cosas. El poder, lo comentábamos antes de iniciar la grabación de la sesión, ¿no? Creo que a veces perdemos la capacidad de asombro y de maravillarnos porque lo vemos como ya algo muy habitual y no es natural porque es algo artificial, pero sí que forma parte de nuestro cotidiano vivir y creo que es realmente una maravilla, fruto de la inteligencia humana, pues el que podamos estar aquí en familia, conversando, pues a miles de kilómetros de distancia, ¿no? A mí me gusta decir que cuando uno está, su conciencia está en el corazón, la distancia nunca es separación. Entonces, para mí, la verdad os agradezco esta invitación que me permitirá pues compartir parte de mi vida, de mi experiencia como maestro, pues con las personas que quieran escucharlo. Parece que me caí un poco. Les Sí. pido disculpas. Bueno, José María, yo quiero preguntarte, ¿cómo fue este proceso en el que tú te encontraste con metodologías, digamos, que a lo mejor no estaban al alcance de lo que es ser un maestro tradicional? Me imagino que nunca fuiste un maestro tradicional como todos los que estamos aquí. Siempre creo que esa semilla del corazón estaba, me imagino, pero en un momento te encontraste con referentes, metodologías, me imagino que experimentaste una transformación personal y que eso transformó también tu relación con el aula, con los estudiantes. Me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo fue ese proceso. Pues mira, primero, como hablas de maestro que no soy un maestro tradicional, yo creo que a mí me ha gustado siempre ser una persona integradora. Entonces hay muchas cosas, diríamos, de la pedagogía tradicional que son muy valiosas y que son rescatables. Yo siempre procuré estar a la escucha, incluso de aquellos compañeros que podían tener una visión muy distinta de la mía, porque sé que siempre algo hay de verdad en los distintos planteamientos que hacen las personas, ¿no? Entonces, bueno, quizás sí es verdad que yo
he dicho en muchas ocasiones que me considero un buen maestro por una sola razón, porque creo que soy un buen alumno y porque además no he perdido mi condición de alumno. Entonces, por esa condición, diríamos, de el alumno es el que siempre su corazón está abierto a aprender, pues eso lo mantengo todavía. Y yo pues me dejo instruir por mis nietos, que tienen unos 3 años y la niña 7, ¿no? Me dejo instruir por la vida. Por eso pues, uno de mis libros es La vida maestra, ¿no? Entonces yo sí que de alguna manera esta actitud que he tenido siempre de aprender es la que me hizo abrirme a quizás cosas que no eran en aquel momento pues muy conocidas o muy frecuentes. Eso sí, sí es verdad, ¿no? Entonces, claro, yo de alguna manera siempre he estado abierto porque en el fondo lo que estaba detrás, que eso es muy importante, confieso que al principio era por mi, diríamos, yo estaba enamorado de la metodología. Siempre me ha encantado mucho la parte metodológica, ¿no? Y yo quería ser un buen maestro. Yo quería, desde pequeño, que yo soñaba ya cuando me acostaba muy temprano y mientras me venía el sueño, yo ya me imaginaba cómo sería de maestro, de mayor. Y es verdad que luego he tomado conciencia posterior que realmente me sorprendo ahora cómo yo podía imaginarme una manera de estar con los alumnos que no era la que habitualmente también se llevaba en esa época. Es decir, no sé, yo tenía ya como una intuición de que se podía ser maestro de otra manera a la que yo estaba viviendo como alumno. Entonces, ha habido siempre esa necesidad y deseo de ofrecer lo mejor a los niños y a las niñas y a los alumnos, ¿no? Y de ahí, pues esa apertura a ofrecerles siempre los mejores recursos, las mejores dinámicas, los mejores juegos. Pero cuando cogí la clase, que es la que cuento en la historia de Educar con Corazón, los niños me hicieron ver que había una seducción mayor que la metodológica, que era el amor. Y entonces empecé a descubrir que yo tenía que buscar la mejor metodología, no por la metodología en sí, sino por amor a tres cosas, ¿no? Yo siempre digo que el corazón de un maestro late con tres amores básicos, ¿no? Que es amor a sí mismo, porque entonces yo tenía que buscar las metodologías en las que yo me sintiera fluir, cómodo y disfrutar del trabajo con eso que yo hacía. Amor al alumno, porque era mi manera de ofrecerle pues, los recursos, las metodologías mejores que yo pudiera conocer en el momento, y luego un amor a la vida, porque era la manera en la cual pues, yo podía servir a la vida pues, ofreciendo lo mejor a los alumnos. Pero sí que es verdad que me di cuenta que la seducción mayor no venía de la metodología, sino de mí mismo y de mi presencia. Es decir, cuando empiezo a descubrir que yo transmito más, no por lo que sabía a nivel conceptual o metodológico, sino por cómo yo era, por mi manera de ser, por mi manera de mirarlos, por mi manera de entender lo que era mi trabajo. Y en esa apertura, pues tuve la suerte de encontrarme, pues con, en principio me gustaba mucho todo el tema de la relajación, eh, junto con la parte dinámica de juegos, de dinámica de grupos, y hasta que tuve la suerte pues, de encontrarme con lo que ha sido, diríamos, la base de toda mi parte metodológica corporal, que es, y vosotros que estáis en Chile, pues es de una chilena, de Fedora Verasturi. Yo así pues aprovecho ya para honrarla y agradecer ese legado maravilloso que nos dejó, que es el sistema consciente para la técnica del movimiento. Porque yo me di cuenta, como me gustaba mucho el tema corporal, empecé haciendo cosas de expresión. Y de hecho, pues yo iba a Barcelona a hacer los cursos de la Escuela de Expresión, siendo un maestro muy joven. Cuando acababa el año con los alumnos, yo me iba a recargarme las pilas, a aprender cosas nuevas para el año siguiente implantarlas. Y ahí, pues conocí en Barcelona este trabajo de Fedora, ¿no? Fijaros en qué consistió la experiencia, para mí fue muy fuerte, porque yo estaba por la Sí, es que mañana, tenía.
yo estaba por la mañana haciendo cosas de expresión y comunicación, digamos, hacía cosas con el cuerpo, pero me di cuenta, cuando hice el trabajo de Fedora, que una cosa es hacer cosas con el cuerpo y otra cosa es ser consciente del propio cuerpo. Entonces ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que con veintitantos años yo era muy responsable, entonces yo no tenía, tenía el cuerpo como muy venido hacia abajo, una sobrecarga en la zona dorsal. Y cuando hice un ejercicio en el que en el ejercicio recompuse toda mi estar de pie y mi caminar en la suspensión en vertical, ahí tuve una vivencia tremenda porque me di cuenta cómo la forma de mi cuerpo conformaba y afectaba a mi manera de ver la vida, el mundo, ¿no? Y entonces, pues sí que eso ha hecho que uno de los rasgos de diríamos, mi pedagogía ya, no tanto con niños, sino en la formación de adultos, del profesorado, de la comunidad educativa en general, pues sea una palabra clave para mí es la de incorporar. Lo que significa que hacemos del cuerpo del alumno el gran cuaderno de trabajo. Qué interesante, José María. Como que me llega muy al corazón y al cuerpo, como darte cuenta de los rasgos que tu formación de tu personalidad había generado en tu cuerpo, ¿no? Que creo que es algo muy sentido porque todos podemos vernos a nosotros mismos, no sé, un poco, cada uno con sus diferencias, pero o un poco encorvados, o muy cansados, o de repente cuando tú dices esto podemos sentir eso, el cansancio, zonas de tensión, dolor. Entonces, pues esto es como muy revelador y me gustaría preguntarte cómo fue que empezaste a traer más el cuerpo, Sí, a pues observar fíjate, más el cuerpo de tus alumnos, claro, sí, como... mira, ocurrió porque es verdad, yo te diría, eso sí que tuve esa actitud, que es decir, porque yo observo a veces que hay compañeros, hay maestros y maestras que, como diría, por un lado hacen su trabajo de desarrollo personal, ¿vale? Hacen sus cursos, sus formaciones, pero que luego eso no lo llevan al aula. Y yo siempre he entendido la formación, siempre lo he entendido así, que yo si quiero leer algo, si quiero aprender algo, no es por saberlo, sino por saborearlo. Para mí la sabiduría consiste, yo suelo decir muchas veces que el erudito sabe, pero el sabio sabe a qué sabe lo que sabe. ¿Mm? Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Pues aprender muchas cosas del cuerpo si luego yo no sé gestionar mi cuerpo. Y esto es muy importante porque yo no puedo descubrir en el alumno ni hacerle ver que se haga consciente de aquello de lo que yo no soy consciente. O sea, por ejemplo, cuando un niño estaba escribiendo por ejemplo, tenía el hombro mal colocado en el gesto de escribir, mmm, claro, el maestro que no haya hecho un trabajo consciente con su cuerpo está ciego a ese hecho, no lo ve, porque el maestro además está más pendiente del cuaderno. O sea, el maestro le ha dicho, mira el resultado del trabajo, tú tienes que mirar el cuaderno del niño, a ver cómo lo ha hecho. No, no, yo miro cómo el niño hace la tarea. Es decir, yo lo primero siempre estoy mirando al alumno, luego también, por supuesto, veo el resultado de su trabajo. Pero donde yo tengo que mirar es al cuerpo del alumno para ver que esté en una postura justa, que coge el lápiz sin hacer excesiva tensión, cómo tiene colocada su lengua, en fin, esa cosa que quizás lo podemos comentar a lo largo de la sesión, que es uno de los grandes regalos que nos dejó Fedora. Entonces, para mí, y fue también además una cosa curiosa lo que ocurrió. A ver, que fue un poco el inicio del cual con corazón viene de aquí, y de todo lo que he hecho después. Yo tenía claro, en mis primeros años de maestro, yo quería a los niños enseñarles las disciplinas, lo que me habían dicho en magisterio, ¿no? Tú tienes que enseñar estas materias, sí que procuraba que fueran con metodologías activas y tal, pero básicamente mi tarea era, diríamos, de transmisión curricular. Pero yo me daba cuenta que después del recreo los niños venían muy alterados y era muy difícil dar clase con esa alteración. Entonces yo empecé en primero a nada más acabar el recreo, hacer todos los días una pequeña relajación, a veces de 10, 15 minutos, dependiendo, ¿no?
eh, para, diríamos, pacificar a los niños. Era pura relajación. Ahora puedo decir, después de tantos años, que no basta con relajar a los niños. Aunque todavía en la mayoría de los colegios ni siquiera esto se hace. Porque no se trata solo de calmar la superficie, las tensiones superficiales de los niños, sino que hay que liberar lo profundo del niño. Hay que dar un salto. Hemos entendido muy mal la relajación en... Fedora lo decía, que hemos entendido muy mal la relajación en Occidente porque la entendemos como una pérdida de tono. La persona que está... O sea, si yo ahora cojo este bolígrafo y yo relajo mi mano, relajo mi mano, relajo mi mano, relajo mi mano, se me cae el bolígrafo. Porque por la vida no hay que ir relajados, sino en el tono justo, que es el equilibrio de tensión-relajación en función de la tarea que estemos desempeñando, ¿no? Entonces pasó algo muy curioso. Yo hacía la relajación con ese sentido, pero yo empecé a notar, por ejemplo, cómo a los niños les cambiaba la cara. O sea, por ejemplo, un niño que había llegado con la cara así enfadado porque había pasado algo en el patio de recreo, yo me daba cuenta que conforme íbamos haciendo los ejercicios, al niño se le cambiaba la cara. Y claro, si decimos que la cara es el espejo del alma, ánima, alma, significa que si cambia la cara, está cambiando el ánimo, el alma del niño. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que yo podía hacer un trabajo con las actitudes internas, con todo lo que es el mundo interno, cognitivo, emocional, mental, afectivo del alumno, actitudinal, hacer un trabajo con lo que es muy sutil, casi metafísico, siempre partiendo de lo físico. O sea, trabajo el alma trabajando la cara, trabajo el corazón a partir de las manos, que son una extensión, una prolongación del corazón. Entonces, poco a poco, el cuerpo fue adoptando. Cuando hablo de cuerpo, sí quiero aclarar que me estoy refiriendo a la integración armónica. Yo siempre hablo de un cuerpo de cuerpos, como las muñequitas, las matrioscas rusas, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cuerpo, la muñeca que vemos, la más externa, es el cuerpo físico o la parte somática. Es la parte más densa, más frágil, más vulnerable, pero es la tangible. Luego tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo energético, y si la persona está abierta a la dimensión, diríamos, trascendente de la vida y del mundo, pues también podríamos hablar, yo siempre pongo entre paréntesis, porque dependerá de las opciones, diríamos, antropológicas y de visión que cada cual tenga, pues también de un cuerpo espiritual. Claro, todos los cuerpos más sutiles se precipitan y se hacen tangibles y visibles en nuestra parte más somática. Entonces yo siempre procuraba abordar todo lo sutil, digamos, interno, a través del cuerpo físico. Pero no solamente eso, sino que incluso, por ejemplo, la parte, diríamos, propiamente curricular, también introducíamos el cuerpo. Pues, por ejemplo, si el niño tenía que aprender, iban a hacer un dictado, ¿no? Tengo unas imágenes ahí, por ahí muy graciosas que se podrían ver, ¿no? Pues yo escribía en la pizarra el dictado que iba a hacer después, con las letras o las palabras, las que podían caer en algún error de otro color para que las grabar más fácilmente. Entonces los alumnos se quedaban un rato con una música de fondo muy agradable, mirando la pizarra, colocada la lengua así, que es como habitualmente yo le invito al niño a que la coloquen, para que la lengua esté en su tono justo, y pues entonces a veces veían los niños pues que cerraban los ojos y escribían la palabra, ¿no? O si vamos a enseñar pues las palabras llanas, agudas y esdrújulas y las acentuaciones de las palabras según sean de una u otra, pues yo lo hacía con aros y íbamos saltando, íbamos pasando de aro y en la sílaba tónica saltaban, ¿no? Es decir, que siempre es todo lo que implique movimiento es un aprendizaje mucho más integral. Y esto es importante porque una de las cosas fundamentales también es recuperar, yo decía, el cuerpo como cuaderno de trabajo y el suelo como escenario pedagógico. Porque si solamente estamos en las sillas y los niños están todo el día en la silla, significa que nuestra
educación va dirigida a la parte cognitiva, mental y a la cabeza. Entonces es muy importante que el cuerpo esté presente a todos los niveles, en la parte, diríamos, de trabajo de interioridad, en la parte incluso curricular. Y otra cosa muy importante, porque fijaros qué detalle. Tú entras, yo me empecé a dar cuenta lo importante que era la postura, la posición corporal que los niños adoptaban, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me di cuenta que cuando mis alumnos se distraen, si el niño despegaba los pies del suelo y sobre todo si movía las piernas así, ese niño estaba totalmente disperso y no estaba atento a lo que estaba explicando. Entonces empezamos a trabajar la importancia de tener siempre las dos plantas, es decir, pies a tierra, porque quien está en la realidad, y yo quiero que estén en la realidad de mi explicación en ese momento, o de lo que está hablando otro compañero, pues siempre hay que tener los pies en contacto con la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que si tú entras a un aula de un colegio, vas a ver que todas las mesas y todas las sillas de esa clase, por ejemplo de cuarto, son iguales. Pero aquí algo no cuadra. Y fíjate la ceguera y el desconocimiento que para eso tenemos la mayoría de los maestros, ¿no? Porque todas las clases tienen el mismo mobiliario. Sin embargo, hay alumnos que tienen esta estatura y otros que son mucho más pequeños. Claro, el que el mobiliario le queda pequeño va a estar así, con la postura encorvada, con lo cual empezamos bien pronto a jorobarle la vida. Y si el mobiliario le queda pequeño, pues no va a poder poner los pies en el suelo y ese niño o niña va a ser más fácil que se distraiga. Yo hicimos de todo, de cortar patas de la silla, de colocar alzas, ¿no? Es muy importante el cuidado del cuerpo del niño. Y a veces se ejercen en tantas horas sentados, posturas incorrectas, los pesos de las mochilas sobre las dorsales. Y hay una cantidad de elementos que están haciéndole daño al cuerpo del niño que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces sí, a veces me extiendo un poco en las explicaciones, pero el cuerpo tiene que estar presente en la escuela, no tanto y solo, no solo para hacer cosas con el cuerpo, en la educación física, en la expresión dramática, sino sobre todo en la conciencia corporal. Qué bueno, yo sigo, Fabi. Seguramente han ido apareciendo, se han unido más personas. Queremos darle la bienvenida. Em, y qué punto has destacado ahí, creo yo, desde lo que ha sido mi experiencia? Porque muchas veces todo lo que al menos a mí me ha tocado ver en formaciones es que proponen el movimiento, proponen el juego, pero no necesariamente integrado a la labor curricular. O solamente en lo más pequeñito se incorpora eso, no sé, el jardín de infantes o primero o segundo básico, pero lo que estás relevando tú de efectivamente incorporar lo que es con natural a tener un cuerpo físico en relación al movimiento para incorporarlo a lo curricular. Quería destacar eso y no sé, tengo como dos o preguntas o interrogantes. Una es si puedes ahondar un poquito más en el significado o las consecuencias, por así, o el efecto que tiene esto que habla Fedora, que tiene que ver con este hallazgo maravilloso que ella obtuvo con la postura de la lengua o la forma de relajar esta lengua, en la relajación por debajo de la lengua y todo lo que eso implica en la apertura de las cervicales, digamos. Eso por un lado, y lo otro, porque esto se me hace como de mucho sentido llevarlo a niños de hasta quinta preparatoria, algo así, pero de ahí hacia adelante, cuando ya empiezan una preadolescencia o adolescencia, ¿cómo poder relevar este significado y esta forma de mirar cualquier trabajo, desde tu postura, el colegio, en las amistades, en cómo me relaciono, en mi comunicación? ¿Cómo ayudar a estos jóvenes a hallarle sentido y a querer
probar y tener la experiencia de los beneficios que esto tiene. Eso. A la lengua en concreto, ¿no? Sí, por un lado la lengua, sí. Vale. Bueno, la lengua es uno de los grandes regalos que nos deja Fedora Verasturi. De hecho, se la conocía, ella después de estar en Nueva York terminó viviendo y muere en Buenos Aires y en su época la conocían como la de la gimnasia de la lengua, ¿no? Era quizás lo más sorprendente y de hecho, a ver, yo tengo alumnos que ahora que son mayores y muchos de ellos con mucho recorrido, muchos enfoques corporales, psicólogos y para la gran mayoría, la primera vez que trabajan conmigo, lo de la lengua es algo desconocido, porque Fedora es, diríamos, injustamente muy insuficientemente conocida. Porque, claro, ella no creó escuela. O sea, por ejemplo, la técnica Alexander, ¿no? O la misma antigimnasia de Thérèse Bertherat, o sea, casi toda la bioenergética de Lowen. Es decir, las grandes corrientes, diríamos, que a final del siglo XX dieron un impulso bestial a todo el tema corporal, casi todas conformaron, que diríamos, una escuela, que a su vez luego pues la gente incluso reglaron procesos formativos diríamos, de profesores o de terapeutas de cada enfoque, ¿no? Fedora no. O sea, Fedora, ella en su casa, los alumnos iban llegando, a cada uno... Ella fue una investigadora, ella estuvo toda su vida investigando y generando. Ella decía que su sistema era de persona a persona y que ya luego, pues, ya se vería, ¿no? Entonces, como decía, eso ha hecho que no fuera muy conocida. Y de hecho, el nombre de su trabajo es tan, diríamos, tan difícil de retener. Porque, bueno, técnica Alexander, ¿no? Antigimnasia, bioenergética, que se te queda porque es una palabra. Pero claro, hablar del sistema consciente para la técnica del movimiento, tardas tu tiempo hasta incluso en memorizarlo. ¿Cómo fue el descubrimiento de la lengua en Fedora? Fedora, hay que partir. Ella era pianista, profesora de piano, y entonces su objetivo fundamental, cuando ella ve tocar a su gran maestro Claudio Rau, ella se da cuenta que la emoción es la que toca la tecla. Es decir, para que mi emocionar vibre en la emoción de lo que interpreto, era muy importante que no hubiera, diríamos, en las manos, que son básicamente, y en todo el cuerpo como instrumento y como postura global, no hubiera nada de tensión, crispación que impidiera pues que la vibración de esa emoción fuera directamente pues de la vibración interna, diríamos, a la tecla. De hecho, yo a veces he comentado muchas veces, estuve en un concierto de una pianista, Susan Ciani, y técnicamente impecable, ¿no? Pero no te movía nada, o sea, no nos movió nada a los que estábamos allí. Un maestro puede ser, diremos, técnicamente impecable en sus explicaciones, en su manera de trabajar y de explicar, pero no transmitir, no contagiar nada. Un maestro transmite mucho más por su energía que por sus conocimientos o habilidades, diríamos, técnico-procedimentales. Entonces Fedora, pues como pianista se lanza y está 10 años. Ella empieza, de hecho, pues trabajando con esta pequeña articulación del dedo meñique, ¿no? Y a partir de ahí empieza 10 años, que se dice pronto, 10 años trabajando las manos. Vosotros pensad que nosotros somos el ser humano. O sea, las manos están hasta en el nombre de la especie. Y yo siempre digo, ¿qué es lo que tenemos más a mano? Pues las manos. De hecho, pues Fedora prácticamente diríamos que toda su metodología era la lengua y pasarlo por las manos, ¿no? La lengua y eso es también mi forma ahora de trabajar. Entonces ella se da cuenta, cuando después de 10 años ya con las manos, hay un momento en el que ella está haciendo un movimiento y se da cuenta de que el movimiento que está haciendo tiene una naturaleza distinta a lo que hasta entonces había experimentado. Y se percató de que tenía la lengua colocada de una determinada manera. Y ahí es cuando ella dice, todo lo que he hecho hasta aquí tengo que pasarla por la lengua. Mi experiencia personal es la siguiente. Cuando yo voy a Barcelona y comienzo a trabajar con
el trabajo de la lengua, yo observo en mí y en el grupo que está conmigo haciendo el trabajo, el efecto que eso tiene. Por lo pronto, mis primeros años de alumno, mi cuerpo vibraba, pero vamos, era una cosa tremenda porque yo estaba liberando el exceso de tono muscular. Un niño muy bueno, muy responsable, que se echa el peso del mundo encima, claro, que quiere controlarlo todo. Entonces, toda esa tensión, crispación, yo me colocaba en la lengua y a mí el cuerpo me empezaba a vibrar. Y yo me daba cuenta que el movimiento que yo hacía, que además yo tenía por mi madre, que era un rabillo lagartija, pues yo veía que el movimiento que yo hacía, cuando lo hacía dictado por esta lengua energía que nos dejó Fedora, no, era totalmente diferente y distinto. Entonces yo comienzo, pues esto, a aplicar la lengua, estoy con la lengua a todas horas. Pero no sabía muy bien yo científicamente por qué, o sea, por qué este poder de la lengua, porque tampoco yo tenía conocimiento de eso. Para mí era una evidencia en mi propia experiencia personal, pero no tenía, y eso, ¿por qué no lo sabía? Años después tuve la suerte de encontrarme con los estudios de Penfield, que es el primero de los que hacía operaciones del cerebro a cerebro abierto, y él elabora lo que se conoce como el homúnculo motor de Penfield. Y lo que hace Penfield es que hace, digamos, como un mapa, según esa imagen, la habréis visto en alguna ocasión, en la que se ve la corteza del cerebro y ahora se ve como las partes de una figura humana. Lo que él hace es, cuanta más representatividad hay de una parte del cuerpo en el cerebro, la pone más grande, la dibuja más grande. Y llama la atención, por ejemplo, que la pierna, o sea, la pierna, en mi cuerpo de la pierna, la parte más grande de mi cuerpo, ¿no? De las más grandes. Y sin embargo, las piernas a nivel cerebral ocupan muy poco espacio. Es decir, tiene poca representatividad. ¿Por qué? Porque en las piernas hay poca sensibilidad. Las piernas sí nos desplazan, pero nosotros las piernas realmente lo que hacemos es solamente desplazarnos. Pero sin embargo, las manos, fijaros vosotros las manos que pueden tocar un instrumento musical y crear una maravilla, los dedos, la motricidad fina, el coser, es decir, las manos, que Fedora decía que son las artesanas del cerebro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tal sensibilidad en las manos que eso significa que desde los dedos hay una tremenda proyección a nuestro sistema neuromuscular. Pues en ese mapa de Penfield, yo cuando vi esto digo, no daba crédito, me maravilló y me gratamente, porque las dos partes del cuerpo, diríamos, con mayores conexiones, son la lengua y las manos. Y dentro de las manos los dedos pulgares. O sea, ahora entenderéis por qué las nuevas generaciones que están en este movimiento continuo, luego son incapaces de tener las piernas quietas. Si están haciendo cualquier cosa, están batiendo las piernas, porque es tal el nivel de tensión muscular, de tonicidad neuromuscular, que el cuerpo luego intenta bruxismo por la noche, es decir, gestos de descarga, a veces inconsciente, porque el cuerpo tiene que soltar ese exceso de tono o tonicidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que, por ejemplo, un caso que ahora está tan, no de moda, sino tan en la realidad, cuando hablo de los niños con déficit de atención, los niños hiperactivos, ¿no? Claro, un niño hiperactivo, cuando yo me encuentro en la clase con un niño hiperactivo y yo le invito a que ponga la lengua así, es incapaz. O sea, la lengua de un niño hiperactivo es incapaz. Entonces, ¿cuál es el trabajo con este niño o esta niña? Si este niño es capaz de soltar la tensión de la lengua y poder dejarla ya luego si acaso, ya os lo digo, hay un vídeo, lo tenéis en YouTube, en mi canal de YouTube, y lo encontráis fácilmente, que se titula La lengua llave maestra. Si ponéis la lengua llave maestra José María Toro, va a salir ese vídeo. Y en ese vídeo son fotos de bebés y de niños, y algunos adultos al final ya en la formación conmigo, en las cuales tú ves que es un gesto natural que los niños estén así, recién nacidos. Y de hecho, los adultos cuando hacen una cosa, una actividad de precisión total, de atención total, a veces colocamos la lengua así. Porque si la lengua está en tensión, el gesto está cargado de tensión.
Entonces ahí tenemos este espacio maravilloso de la lengua para distender y pacificar todo el sistema neuromuscular de la persona, sea niño, sea adulto. Yo por eso llevo años proponiendo que junto a la paloma picasiana, la lengua sea un nuevo símbolo de la paz. Porque si tú pacificas tu lengua, toda tu estructura psicofísica se pacifica. Y ese es, como digo, uno de los grandes regalos de Fedora. O sea, todo lo que tú hagas con la lengua da igual. Ayer mismo yo estuve todo el día en una sesión online del Master Remind de la Universidad de Barcelona, donde presento el sistema de Fedora, y yo les decía, porque ellos están aprendiendo muchos enfoques, muchas técnicas, muchas escuelas, y yo les decía, el sistema de Fedora no es una alternativa, que también puede serlo para las personas que sientan, como en mi caso, su camino, ¿no? Pero se trata de que tú incorpores, o sea, si yo hago asanas del yoga, si hago movimientos de Qigong o de Tai Chi, el conducir el coche, el fregar en casa, es decir, a lo que tú hagas, tú le incorporas esta conciencia de la lengua energía y el trabajo, vamos, se intensifica y tiene, por supuesto, otra calidad. Ay, maravilloso. Si me das permiso, quiero compartir una imagen de este homúnculo y de la cintura somato sensorial que la tengo, Somatosensorial. sí que la tengo aquí a mano. Perfecto. Yo por no andar trasteando en el ordenador, perfecto. ¿Se ve la pantalla? Eso es perfecto. Mira, y ahí si observáis en la imagen de la derecha, ¿veis? O sea, veis, por ejemplo, la lengua, ¿eh? ¿Veis? Ahí la lengua, y las manos, ¿no? ¿Veis las piernas lo pequeñas que son? Y los brazos, lo pequeñísimos, el poco espacio que ocupan. Entonces ahí destacan las manos y la lengua. Exactamente. Eso, quería que la imagen muchas veces ayuda a fijar Sí, sí, lo que se perfecto, está. perfecto. Maravilloso, maravilloso. Fíjate, no sé, hay en Hispanoamérica, pero aquí en España, cuando yo era pequeño, los mayores decían esto, ¿eh? Decían, niño, mete la lengua que pareces tonto. Esto lo decían, aparte del desconocimiento de todo esto que estamos hablando, porque en esa época que había tan poca sensibilidad, ¿no? Hacia no a los diferentes, ni a los especiales, sino a los singulares, ¿no? Como es el caso del síndrome Down, pues claro, se identificaba que el síndrome Down, que aquí se le ponía, entre comillas, lo del tontito del pueblo, que la lengua la tenía fuera, y pues te decían, mete la lengua que pareces tonto, ¿no? Cuando el caso del síndrome Down simplemente es una hipotonía, la lengua es puro músculo. Y por eso, si tú la lengua la relajas en exceso, tú relajas en exceso el sistema neuromuscular. Y lo he dicho antes, no hay que ir relajados, hay que ir en el tono justo. O sea, si tú crispas la lengua, el gesto, movimiento se tensa. Si tú relajas en exceso la lengua, tu gesto pierde tonicidad. Y a lo que vamos a ver una especie de eutonía, como decía Gerda Alexander, ¿no? Donde tengamos el tono justo. Y eso lo aporta la lengua. Y otra cosa muy importante en la lengua, porque estamos en un momento de mucha apertura a trabajos energéticos, expansivos, y es que una de las cosas maravillosas también de la lengua es que todo el trabajo que uno pueda hacer, diríamos, de apertura y de expansión, siempre revierte en la modificación de la propia estructura. Esto es fundamental. Es decir, si yo no modifico mi estructura, si yo no modifico mi personalidad, es decir, para que de alguna manera pues todo yo esté al servicio pues de mi ser profundo, de mi ser auténtico. Bien, o sea, yo creo que muy revelador y revolucionario, por lo menos para mí así lo fue cuando tú lo mencionaste en el primer encuentro que tuvimos y algo que pude lograr indagar en eso. Y la importancia que tiene en términos de el efecto inmediato que genera en el sistema nervioso, disponiendo el sistema a una mayor apertura también hacia el aprendizaje, que es un poco lo que nos convoca.
Em, Pusimos en el chat ahí, si es que alguien quiere hacer preguntas o hacer algún comentario, está abierto para que lo puedan hacer. Y mi otra como pregunta era algo como más puntual, que tiene que ver cómo es el acercamiento con los jóvenes, con estos jóvenes hoy día que, como tú bien dices, un reflejo muy gráfico esto de estar permanentemente tecleando, eh, Sí. pero también a todo lo que están expuestos. Recién salió hace poco esta serie de Netflix de adolescentes donde Mm. exacerba la exposición temprana de los niños a una cantidad de información, imágenes y experiencias que tenemos poco control sobre eso. Si pudieras hablarnos un poquito de cómo lo ves tú y qué pasa con los jóvenes. Bueno, esto es un temón. Yo siempre digo que, de hecho, a veces lo cuento con los padres, ¿no? Que cuando decimos, ¿qué les está pasando a los jóvenes, ¿no? Yo creo que para responder a esa pregunta, primero hay que responder qué nos está pasando a los adultos como sociedad adulta, qué me está pasando a mí personalmente, y luego podremos comprender qué les está pasando a los niños y a los jóvenes. Porque ni los niños ni los jóvenes, diríamos, son los responsables de la sociedad. Somos los adultos los que hemos montado esto, ¿no? Mira, aquí hace años hubo un anuncio de la FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que para mí me resultó muy sugerente, ¿no? Se veía, iban a bautizar a un recién nacido y empecé, bueno, que vengan los padres, los padrinos, y ahora empiezan a llamar a sus profesores, a los que van a construir los videojuegos que van a jugar cuando sean mayores. Es decir, los videojuegos cargados de agresividad, es decir, lo hacen los adultos. Es decir, los niños son y los jóvenes son las víctimas de una sociedad que ha perdido el norte. Y claro, por eso los alumnos están desnortados, porque están sin rumbo. Yo tengo que confesar que, como voy con frecuencia también a las universidades, donde están pues, los futuros maestros y maestras, gente más joven, que sí que es verdad que siento como que cada vez yo tengo que poner más de mí y tengo que cuidar mucho cómo yo estoy, porque es como que voy notando, diríamos, un cierto abismo generacional. Esto lo tengo que compartir y confesar abiertamente. Quiero decir que, por ejemplo, yo nací en el 61, entonces a mí me tocó en España todo lo que es, diríamos, el proceso de la transición, una época de joven en la que estamos construyendo una sociedad democrática nueva en España, es decir, y donde en esa sociedad, mmm, diríamos, había, claro, no había eh, la cantidad de estímulos que hay hoy. O sea, yo tengo que confesar que si yo hoy fuera un adolescente hoy, en el 2025, y estuviera estudiando secundaria, bachillerato, yo os aseguro que yo no saldría, no, yo creo que no sacaría las notas que saqué en mi historial académico. ¿Por qué? Porque son tantas, tan tentadoras, tan potentes las distracciones. Y fijaros que la palabra ya es muy reveladora, porque toda la cultura, el ocio y la cultura es una pura distracción, es decir, un distraerse, que es lo contrario de traerse. Porque el conocimiento y la formación tiene que traernos ¿a qué? A la conciencia de lo que somos y a la conexión de lo que realmente somos, para que luego desde ahí podamos entregarnos y ofrecernos al mundo como un regalo, ¿no? Y colaborar en la construcción de un mundo realmente humano. Entonces, hoy los chavales lo tienen muy complicado, muy complicado. Entonces, el filtro lo tenemos que hacer nosotros, corresponde a nosotros hacer esos filtros. Realmente este culto a la imagen, o sea, yo he tenido personas conocidas, no familiares, que veía su Instagram, por ejemplo, y yo le decía, tío, a ver, no sé, todas las fotos que hay en tu muro de Instagram eres tú. Además, con esta cosa que ahora no sé por qué todo el mundo se pone así, con los labios así, y además que aparezca el móvil en las fotos. O sea, hay algunas cosas. Pues, el otro día yo salía de comprar con mi pareja y había dos chicas
allí en el aparcamiento del supermercado, haciéndose unas posturas, unas cosas, una cosa que yo alucinaba. Y luego, que eso se lo digo yo mucho a mis alumnos y alumnas, y luego dicen que yo soy el raro, no. Yo soy poco frecuente, me gusta decir. Soy poco frecuente, porque lo natural es poco frecuente en un mundo, diríamos, pues tan volcado a la imagen. Entonces, este culto a la imagen, esta esclavitud de la imagen, pero es la que estamos, también todos los adultos también, y yo lo observo, o sea, estoy en la cafetería y las familias, al menos yo cuando estoy con mis nietos, yo no cojo el móvil prácticamente nunca. Y si estamos en la comida, estamos con los niños y dialogamos con los niños y jugamos con los niños y hablamos con los niños. No estamos cada uno mirando nuestro móvil. Donde están los niños ya anestesiados, los adultos se quedan tranquilos, pero que se preparen para lo que va a venir después, ¿no? Hay una cosa, a nivel corporal, por ejemplo, que yo sí que creo que habría que ya decírselo a los padres y a las madres desde la educación infantil, y es, por ejemplo, cuando un niño, porque esto tiene mucho que ver con la meditación y con lo que va a ser el pensamiento, porque fijaros que estamos creando las condiciones, ya se está dando un pensamiento, diríamos, planetario, fundamentalista, autoritario, de ver al otro de una inhumanidad, de unas cosas, o sea, estamos volviendo a unas ideas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro, vosotros pensad una cosa, cuando un niño, un bebé, o un niño pequeño, pues ya hasta los bebés casi, un niño pequeñito de 1 año o 2, tú le colocas un móvil o una tablet delante, el niño comienza a fijar la vista. A ningún adulto se le ocurre darle a un niño para fortalecer la musculatura, darle unas pesas de halterofilia. ¿Por qué? Porque no tiene su estructura hecha. La estructura del ojo no está hecha todavía. Entonces, cuando un niño, lo que un niño tiene que estar viendo hasta los 6-7 años son espacios abiertos, tiene que tener una mirada amplia, porque no es el momento, tiene un pensamiento global. Fijaros qué contradicción entre lo que sería una estructura global que luego irá a poder hacer un análisis particular de las cosas, pero partimos de la globalidad. Pues ya estamos haciendo que los niños muy pequeños fijen la vista, con lo cual vamos a endurecer el globo ocular. Y si algo necesita la mirada del corazón, que es la de lo esencial, es un ojo blando. El globo ocular endurecido, con una tendencia del ojo a irse hacia afuera, hacia la pantalla y no dirigida hacia adentro, estamos conformando, ya creando las condiciones físicas para un pensamiento rígido, que solamente va a ver lo que le digan en la plataforma que él solo va a visitar, porque esto es todo de los rasgos de este momento. Es decir, nosotros antes diríamos, todos escuchábamos el telediario, solamente estaba el telediario, todos escuchábamos las mismas noticias, más o menos, alguna gente leía el periódico, pero sí, había, diríamos, una especie de consenso de lo que se recibía. ¿Hoy qué sucede? Pues que si yo soy, por ejemplo, una persona, diríamos, vamos a poner el caso que está tan antivacuna, por ejemplo, o soy una persona que no cree en el cambio climático, solamente voy a entrar, ya no veo yo los programas de televisión, eso ya los jóvenes no lo ven, sino que yo entro en mi plataforma y solamente voy a ver personas y mensajes que van insistiendo en esa visión. Y ese joven no tiene acceso, porque no lo ve, a otros pensamientos que cuestionan. Y cuando pueda acceder a eso, tal vez sea demasiado tarde, porque ha hecho un pensamiento tan rígido, tan estricto, diríamos, tan poco abierto, que ya lo que reciba del otro simplemente va a fortalecer todavía más su aislamiento a nivel conceptual, ¿no? Entonces, estamos en un momento muy importante, personal y comunitario. Decían los chinos que cuando llega la época, que es esta, que lo dicen así en la sabiduría china, en el I Ching en concreto, dice, cuando se produce el ascenso de los vulgares, y hoy los vulgares
gobiernan el mundo, la frivolidad gobierna el mundo, o buena parte del mundo. ¿Qué hace el sabio? Él dice, se retira. Pero se retira no significa diríamos, un descomprometerse para con el mundo, ¿no? Se retira significa que tiene que cuidar especialmente su mundo interno. Yo estoy haciendo un trabajo personal ahora para que ciertos personajes, mi paz y mi visión amorosa del ser humano. Porque si yo proyecto sobre esta persona mi propia ira, la está nutriendo. Con el COVID ya lo hice. Y de hecho hice un descanser donde uno de los primeros ejercicios que hicimos fue mirar al coronavirus desde el corazón. Para entender que, bueno, no entiendo qué vienes a hacer aquí, vas a provocar mucho sufrimiento, pero bueno, la vida, eres fruto de la vida, luego la vida en su sabiduría sabrá por qué papel tienes que jugar tú. Yo por lo pronto que sepas que yo no te veo como el enemigo, hermano coronavirus, hermano COVID, bueno, eso por lo pronto si tuve el COVID fue de droga asintomático porque no noté especialmente nada, ¿no? Entonces es muy importante para los niños y los jóvenes el cómo estamos los adultos. Ahora el trabajo no es qué hacemos con los jóvenes, es qué hacemos con nosotros para estar en las mejores condiciones de poder ayudar a los niños y a los jóvenes en su proceso. Muchas gracias, José María. Esta última reflexión como que me regresa a la seducción del amor, porque tengo la impresión que los niños y los jóvenes quieren estar con nosotros, que cuando les ofrecemos esa calidad de presencia, realmente las pantallas pueden, por lo menos, no sé si momentáneamente, pero eh, el amor puede ser más seductor que finalmente escenarios tan superfluos, aunque estén llenos de contenido y imagen, sonido. Y bueno, nosotras estamos aquí trabajando en las orillas de mindfulness, y me surge también como el deseo de conversar en estos últimos minutos sobre el silencio, sobre la meditación, y también como, bueno, nos hemos movido, está aquí con nosotras Mónica desde Yoga Crecer, que tiene mucha experiencia desde el ámbito del yoga y del movimiento, y también como profesora. Me gustaría que Moni también pudiera comentar algo y dialogar un poco, y a lo mejor leer los comentarios que tenemos en el chat, y después de Moni que José María pudiera a lo mejor integrar un poquito también sobre esta pregunta, sobre la meditación, el silencio y otras prácticas corporales. Me gustó mucho también eso que dices tú, a veces tomamos formaciones, los maestros o las mamás tomamos formaciones, pero la formación se queda en el fin de semana o en el semestre maravilloso del curso que tomamos, y a veces no nos atrevemos. Creo que también tenemos como harta vergüenza y miedo a hacer el ridículo. Creo que tenemos miedo a que nuestros estudiantes se rían, nuestros colegas se rían, a no saber cómo traspasar esa frontera de un cuerpo rígido, que el cuerpo del profesor también es generalmente o muchas veces es un cuerpo rígido que no se atreve a ingeniárselas para buscar el acento a través de un salto de la palabra esdrújula, o cosas que pueden ser muy simples para sentir, no sé, las formas, la sensualidad que también está presente, no sé, en una manzana, qué sé yo. Entonces tenemos tanto tabú, tanto miedo al ridículo, que a veces no nos atrevemos a traer al aula aquello que hemos aprendido, no nos atrevemos a innovar. Y entonces, bueno, me gustaría que Moni pueda también aportar, conversar un poquito, y que ya después de esto José María nos regale un comentario final. Gracias, Fabi. Bueno, encantadísima con todo lo que comenta José María. Todo me hace un montón de sentido y me pareció genial que haya partido con esto del amor. Inevitablemente me acordé de nuestra gran educadora chilena, Gabriela Mistral,
¿cierto? Que ese es su principio de educación todo el tiempo. Y bueno, quería aportar un poco en relación a lo que Adriana preguntaba a los adolescentes, porque es una gran pregunta que nos hacemos siempre, y quisiera, no sé, reflexionar en torno a esto del amor también. Yo creo que a las personas más adultas nos cuesta mucho amar a los adolescentes tal cual son. Hay unos videos muy interesantes en Netflix de españoles, ¿no? Que hay señores mayores y señoras mayores y adolescentes le dicen, bueno, yo soy binario o yo soy no sé qué, y no los entienden, ¿ya? Entonces, también yo creo que hay una cosa muy fundamental en esto que hablabas tú, José María, de quién soy yo en el cuerpo, ¿ya? Cómo yo me enfrento, incluso a mí me impresiona mucho cuando voy a trabajar a las escuelas y voy a observar a los educadores en las aulas, como todos tienen un rictus aquí, todos están como con cara de enojados todo el tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, y desde las neurociencias está este descubrimiento tan relevante de las neuronas espejo, ¿no? Y que las neuronas espejo se activan fundamentalmente de mirar el rostro del otro. Entonces yo decía, claro, ¿cómo nosotros vamos a poder compartir, ¿cierto?, este amor y este gusto por lo que estamos haciendo con nosotros mismos si estamos con esta... Entonces, tan importante esto de la conciencia del cuerpo, la conciencia de la expresión y cómo todo nuestro cuerpo es un lenguaje tan relevante. Y con los adolescentes me parece que es súper importante eso, y además esta conciencia del cuerpo, que la tendencia de la adultez es que nuestro cuerpo se rigidice. Y eso refleja que también nuestra conciencia se rigidiza, nuestro mundo emocional se rigidiza, nuestra mente se rigidiza. Entonces creo que es fundamental esto de la conciencia corporal y de mantener también esa flexibilidad del cuerpo, porque yo creo que frente a los adolescentes no tenemos ninguna otra alternativa si no nos mantenemos abiertos y flexibles. Y también, ¿no?, desde la resiliencia se dice que el factor resiliente más poderoso que hay es el amor incondicional. Entonces, también eso es como esta capacidad de amar incondicionalmente a estos adolescentes que nos parecen tan transgresores, tan violentos, tan autoritarios y tantas cosas, ¿no? Tan antiestéticos y tantas otras cosas, tan arrogantes muchas veces. Entonces me parece que ahí hay un elemento muy relevante y desde la técnica corporal del yoga también se dice que es tan importante la conciencia de saber que por qué nos trabajamos a nosotros mismos con las posturas, con la meditación, con la relajación, porque yo solo tengo poder para transformarme a mí mismo. Y en la medida que yo me transforme, necesariamente mi entorno se transforma. Entonces se dice, tú tienes, ¿por qué trabajas en el yoga con la postura? Porque la idea es que tú primero, ¿cierto?, vayas a ti mismo y tú conquistes ese equilibrio, esa postura, esa armonía, porque en la medida que tú lo hagas, necesariamente eso va a generar un efecto alrededor. Entonces decía, todo lo que tú quieras, tienes que serlo tú primero, ¿ya? Y entonces eso, reconocer el poder que tenemos. Y esto de la lengua es muy interesante también desde la perspectiva de la meditación en el yoga. Se dice que a través de la palabra podemos crear una nueva realidad en nosotros mismos y una nueva realidad vibratoria por el poder que tiene la lengua. Entonces hay una comparación, una metáfora muy bonita que dice que se compara la lengua con el falo masculino y la boca con el órgano femenino. Entonces se dice, la lengua es como el falo y la boca es como el órgano femenino. Entonces dice, a través de esa fusión se crea vida, se crea una nueva realidad. Y es a través de esto también, de esta realidad que tenemos la lengua y también la expresión que logramos a través del lenguaje, somos capaces de crear una nueva realidad.
Entonces también tomar conciencia de cómo nos comunicamos, primero con nosotros mismos y en relación a nosotros mismos, que es algo que trabajamos mucho también en la conciencia del cuerpo en yoga y en la meditación, cómo yo me hablo a mí mismo y cómo le hablo a los otros, cómo le hablo a los jóvenes, ¿ya? Entonces, muchas gracias porque me hace mucho sentido. Nos gustaría que nos escriban en el chat también las personas sus impresiones eh, para poder saber cómo recibieron también este encuentro. Y una vez más agradecerle a todos y sobre todo a ti, José María. Ha sido un increíble descubrimiento y muy agradecida. Gracias a la gracia, por la gracia de tenerte. Eso. Andrés, es que has abierto, has abierto muchos frentes, ¿no? Bueno, voy a intentar, he ido anotando aquí para ver cómo hilo, porque casi cada cosa que has dicho daba para un webinar específico, ¿no? Pero voy a intentar al menos... Silenciaste. Te muteaste, José María. Yo no he tocado nada. Bueno, vale, Ahí. ahora sí, ¿no? No me había oído lo que he dicho último, ¿no? Que estaba diciendo que con tu intervención has abierto tantos frentes que lo que he ido es anotando así palabras clave para ver si hago como una reflexión así un poco hilada, ¿no? Bueno, primero, yo creo que precisamente la potencia de la tecnología y la seducción tremenda de todo lo que rodea a los chavales hoy supone para los adultos un reto. Yo no puedo competir con la maravilla tecnológica salvo con una presencia de tal coherencia y de tal hondura que es la que permita que el niño pueda conectar con ese fondo de sí mismo que está tan ahí, digamos, tan amordazado, del que está tan desconectado. Porque uno está donde está su conciencia. Esto es una de las frases que yo ahora reitero en mi curso una y otra vez. Yo estoy donde está mi conciencia. Claro, ¿dónde está la conciencia habitualmente? Está en todo lo exterior. Entonces, en esto hay una cosa muy importante que es en pedagogía para mí, que es la diferencia entre actividad y experiencia. O sea, nosotros hacemos muchas actividades, incluso educación emocional. Pero el reto es la experiencia, porque toda experiencia es una actividad, pero no toda actividad es una experiencia. Entonces, cuando habéis hablado, por ejemplo, del amor, ¿no? Claro, el amor. Yo suelo decir que no es el amor, es el amar. Aprender a conjugar la vida en infinitivo. ¿Y cuál es el reto? Pues que los niños sepan que ellos son amor, que el amor es mi identidad y que por lo tanto hablo del amor, hablo de la paz, hablo de la ternura, realmente las emociones humanas que yo considero esenciales, ¿no? Entonces, ¿dónde se le dice a un niño que él es paz y que es ternura y que es amor? Pero no que se le diga, sino que tenga la experiencia de conectar con eso. Porque si yo conecto, si mi conciencia está en el amor que soy, conecto con el amor que soy y ahora eso lo expreso, lo actualizo, lo muevo, eso es lo que va conformando lo que yo soy. De hecho, por eso había dicho un método como crear nueva realidad. Más que crear nueva realidad, creo que el reto está que aprendamos a conectar con la realidad de lo que realmente somos. Mirad, y pasa una cosa, y es que no podemos estar a medias. O sea, si estamos a medias, tenemos la batalla perdida, por usar este lenguaje tan habitual, ¿no? Es decir, o nosotros tenemos una presencia, fijaros lo que es la palabra presencia. Para mí la presencia es hacer presente la esencia. Y las esencias florales se respiran. Yo siempre suelo decir que la pregunta fundamental para un educador es, delante de ti, ¿qué respiran los niños? O sea, ¿qué respiran los jóvenes? ¿Qué respira tu adolescente? ¿Qué respira el niño? ¿Qué respira mi nieto cuando está a 1 metro de mí? Entonces, eso me parece importante, ¿no? No quería acabar
también quiero hacer un apunte sobre el silencio y la meditación que habéis dicho, ¿no? Y es, yo creo que necesitamos también como un discernimiento. Yo veo tantísimas maneras de referirse a la meditación. Hay gente que medita canalizando, proyectando, visualizando, etc. Es decir, hay muchísimas maneras de entender la meditación. ¿Cómo yo la estoy entendiendo ya en esta etapa de mi vida, después de haber atravesado, diríamos, todas esas etapas previas, ¿no? Para mí, la meditación, por excelencia, es la meditación en el silencio. Y esto que a veces la gente dice, voy a hacer silencio. No, nosotros no hacemos silencio. El silencio nos rehace a nosotros. Voy a poner un ejemplo muy claro para que lo vais a entender, porque cuando a veces se habla de la atención plena y de la presencia plena, como uno está donde está su conciencia, la conciencia no ha de estar en la respiración. La respiración es un medio que yo puedo servirme de él para que mi conciencia esté no en el respirar, sino en mi ser más profundo. Y entonces, una vez que yo soy capaz de permanecer con mi conciencia y atención ahí, sucede algo que es realmente sorprendente. Por eso no hacemos el silencio nos rehace. Si yo conecto con el amor que soy, de verdad, eso va a aflorar luego y salir la expresión. Creo que esto es muy importante porque hay muchas personas que se quedan, diríamos, en el umbral de la puerta, atentos a las sensaciones. Una cosa es la conciencia del presente y otra cosa es la presencia, que mi conciencia esté en la presencia de lo que realmente yo soy. Y bien, esto daría para muchísimo, es solamente un apunte, pero sí quería un último apunte sobre la palabra transformación. Hemos hablado, estamos en educadores que transforman, ¿no? Fijaros que la palabra transformación es una acción que va más allá de la forma. ¿Qué es lo que está más allá de la forma? O más acá de la forma, el fondo. Me ha costado muchos años de pedagogía descubrir que cuanto más profunda es una propuesta, es más sencilla. Y a veces en pedagogía queremos compensar la falta de hondura, es decir, de contacto con el fondo de lo que estamos proponiendo, con una hiperestimulación sensorial en las formas. Es decir, para mí el silencio es el modo, o la meditación silenciosa, es la manera de llevar mi conciencia al fondo, a un fondo que no tiene fondo. Y ese espacio que no tiene fondo, no tiene forma porque es puro fondo, al principio, porque estamos educados en manejarnos con imágenes, con siluetas, con formas, nos desconcierta, pero ¿cómo voy a estar una hora con la atención en la nada? En nada, pues sí. Con el tiempo, nuestra mente ordinaria y habitual se va acostumbrando a poder estar toda atenta, todo presente a ese fondo que no es vacío, yo no lo siento como vacío, sino que es plena presencia, presencia de nuestro ser. Muchas gracias, muchas gracias. Estaba esperando que Fabi, pero quería comentar lo que Lucía escribió. Muchas gracias, Lucía. Dice, solo la vivencia tiene la potencia de conectarnos con nosotros mismos, con los otros, con la totalidad de lo viviente. Sí, tal cual. Y bien, Fabi, ¿quieres tú ir cerrando para que Ir Sí, José... muchas completando, gracias. ir completando, Gracias. nunca cerramos nada. Esto queda Ay, abierto ahora. Es sí, completar, no eso, cerrar. gracias. Eh, yo quedé con la sensación de tocar esa hondura y la verdad que en mí se hizo un poco esas ganas de silencio, ganas de aprender, de transformarme para hacer un aroma exhalable para mí, para los niños, para mi familia. Así que muy, muy contenta, José María, de que te habíamos visto en las redes, en videos, pero qué dicha poder contar con la calidad de tu presencia aquí. Quiero invitar a las personas que estén interesadas en,
en conocer el esfuerzo que estamos haciendo desde Educación Viva, Yoga Crecer, Presencia Presente, eh, por generar instancias y experiencias de formación, particularmente el curso que vamos a impartir sobre neurociencias, mindfulness y técnicas corporales, que inicia ahora el 5 de abril. También quiero invitarles con mucho cariño a que sigan quienes no conocían a José María, seguramente varios de aquí le siguen de antes, pero que conozcan su trabajo en las redes, su esfuerzo por pasar a un formato audible, los retiros de Descanser, conocer su biografía y seguir tejiendo. Qué ganas de seguir tejiendo contigo y seguir profundizando. Hemos realmente abierto ventanas significativas, profundas, al estar contigo, con Adriana, con Moni, con cada una de ustedes que han estado ahí tan atentas, ofreciendo también la calidad de sus presencias. Yo recuerdo también a los maestros, maestras que han sido significativas y que siguen siendo en este camino de guiar mi alma y hacia este camino de ser humana. Entonces, muy Vale, contenta, pues muchas gracias. José María, te quisiera invitar para despedirte también a leer una pequeña cita de alguno, si tienes a mano, si no, que te despidas como tú no, desees. quería hacer una reflexión, porque antes la compañera decía de lo importante que era la palabra, ¿no? Y realmente todo fue hecho por la palabra, ¿no? Y yo suelo decir que igual que el verbo se hizo carne, ¿no? También el silencio tiene que hacerse cuerpo. Y esa es de las cosas que en el Descanser procuro que el silencio que asociamos a lo mental también tiene, digamos, su cuerpo, es el cuerpo del silencio, ¿no? Pero hay una cosa, en este diríamos, pulir las palabras, escucharlas y usarlas, diríamos, inteligentemente para que conformen modos de sentir, de vivir, sobre todo. Habéis dicho varias palabras y la última, pues sí que quiero no dejar pasarlo, ¿no? Porque hay insistido varias veces en el tema del esfuerzo, ¿vale? Cuando dice, o sea, con esfuerzo, no. Eh, yo procuro cambiar la palabra esfuerzo porque el esfuerzo de alguna manera significa tensión y cansancio. Cuando si tú, un bailarín, le dices, bueno, haz el salto del cisne con esfuerzo, va a crispar su cuerpo. Y lo que te genera la admiración de la belleza del movimiento es que hace el movimiento como si no le costara nada. Claro, hay muchas horas de ensayo detrás, pero yo invitaba a los alumnos, como yo me autoinvito, y procuro todo lo que hago vivirlo no desde el esfuerzo, sino desde la entrega amorosa. Es decir, esta sesión, toda la sesión de ayer, las semanas que llevo ya preparando el Descanser de primavera que tendremos ahora en breve aquí en Málaga, en España. Es decir, yo procuro entregarme amorosamente a la tarea. ¿Y qué es lo importante? Que en cada cosa que yo haga, por pequeña que sea, yo conecte conscientemente con la energía que yo soy, con el amor que yo soy y con la inteligencia que yo soy. Y entonces, cada respuesta que yo dé a la vida, que es lo que además yo vivo, cuando yo tengo una dificultad fuera, lo importante no es que se resuelva la situación fuera, porque a veces no depende de uno. Y lo que yo voy a vivir va a ser siempre lo que yo muevo, es decir, lo que yo actualizo de lo que realmente soy, de esa energía, de ese amor y esa inteligencia. De manera que yo lo que hago es entregarme amorosamente a ese, a ese movimiento, ¿no? De poner en movimiento lo mejor de mí mismo. Moni, estás silenciada. ¿Estabas compartiendo? Sí, que quería compartir un poquito también lo que la gente, en relación a lo amoroso que decía José Mari, que decir algunas de las cosas muy amorosas que han escrito las participantes. Dice: encuentro fantástico el aprender a pesar de los años. Gracias, José María. Muchas gracias por este profundo encuentro, un gran impulso a esta edad de mi vida. Gracias, equipo, por la invitación. Muchas gracias por compartir cada experiencia. Entonces,
dice, porque siento muy fuerte que siempre puedo tener la posibilidad de seguir aprendiendo y siempre con ganas de aprender cosas nuevas, así que muchas gracias. Así que esos son algunos de los mensajitos que nos han escrito los participantes. Súper, Moni, muchas gracias. Si quieren dejar en el chat sus correos para enviarles más información sobre el curso.